Muy buen día a todos. Mi nombre es Francisco Bolaños. Soy arquitecto para temas de Internet de las Cosas y transformación digital para Cisco Latinoamérica. Y el día de hoy voy a compartir con ustedes el tema de la ciberseguridad y su evolución en el entorno minero. Vamos a la información. Primero que nada, me gustaría abordar de manera muy rápida cuál es el panorama a nivel global en cuanto a la ciberseguridad en entornos industriales. Esto que presento acá es el mapa de riesgo que presentó apenas en enero pasado el Foro Económico Mundial en su sesión de Davos, en la cual, como podemos ver aquí rápidamente, se presentan todas las posibles amenazas a la economía global, pero lo interesante ya desde el 2016 es que se empiezan a incluir también aquellas amenazas que tienen que ver con el uso de la tecnología. Y como podemos ver en esta lámina, la primera amenaza o la amenaza más grande que tiene que ver con el uso de la tecnología es precisamente las fallas debido a riesgos de ciberseguridad o a las ciberamenazas. De tal forma que hoy en día es por mucho la amenaza relacionada con tecnología más fuerte que está enfrentando la economía global. Por otra parte, también el Banco Interamericano de Desarrollo, ya en su sesión de 2016, hizo un estudio detallado, concienzudo, a lo largo de toda la región de Latinoamérica para evaluar qué tan preparados están nuestros países para poder proteger la infraestructura crítica en relación a a este riesgo potencial representado por las ciberamenazas. Y como vemos aquí, la primera parte del estudio se condujo en 2016 haciendo una ponderación en escala del 1 al 5, siendo 1 algo muy grave, siendo 5 el caso ideal. Y lo que vemos aquí es un mapa de calor que nos muestra realmente cuál es la situación de nuestros países. En un muy buen sentido teórico, este mapa debería verse completamente verde, pero la realidad es como lo vemos al día de hoy. En 2020 se llevó a cabo la segunda etapa de este estudio y como vemos los avances en términos de ciberseguridad desde los puntos de vista de política y estrategia, cultura y sociedad, educación de temas de ciberseguridad y el uso de las tecnologías y medios electrónicos, marcos legales y regulatorios y la aplicación de los estándares, mejores prácticas y tecnologías para proteger la infraestructura. Como vemos aquí, los avances han sido marginales y se han concentrado muy puntualmente solo en algunos países. Por lo que vemos aquí también, hay un largo trecho todavía por avanzar en términos de la práctica para asegurar nuestra infraestructura. Y en este sentido, cuando vamos al sector minero, es una situación muy parecida. Parte de la razón por la cual los ciberataques se han incrementado más de un 600% tan solo durante los meses de la pandemia es en gran medida a esto que vemos como parte de los resultados del estudio del Banco Interamericano de Desarrollo. Los retos que enfrenta el sector, entre otras cosas, es sobre todo el conocimiento el desconocimiento que hay de las normas, que lleva también a la falta de aplicación de las mejores prácticas en materia de seguridad aplicada a la operación minera y por ende al uso de las tecnologías adecuadas y las arquitecturas de nueva generación, que es justamente uno de los puntos que vamos a abordar el día de hoy. Por otra parte, cuando vemos en este momento, en este primer tercio del 2022, cuáles son los imperativos, las tecnologías más importantes de las que se está valiendo el sector minero para afrontar los retos operativos y de crecimiento de cara a la segunda mitad del año, vemos que aquí la seguridad de los sistemas de control distribuido es uno de esos aspectos que tiene una relevancia importante, que tenía una perspectiva de adopción mediana hacia los próximos 24 a 36 meses, pero que vemos que debido al impacto de la pandemia se está adoptando de una manera muy acelerada, ya incluso desde el año 2020. En este sentido, también lo que vemos como complemento con otras tecnologías que están habilitando los diversos casos de uso en el sector minero, vemos que el sector minero se está viendo, entre otras cosas, favorecido por la penetración que ha habido en el acceso a Internet, de un 70% en la región, las tecnologías para la conectividad remota segura, como es el caso de las VPNs, que han crecido 31% tan solo en 2020, las herramientas de colaboración y herramientas de interacción en entornos virtuales, que han crecido en un 75%, y por otro lado,
la mayor parte de los casos de uso que vemos en el sector minero que requieren algún tipo de movilidad están sustentados hoy en día por tecnologías de nueva generación como Wi-Fi 6, con una penetración en la región de un 11%, 4G o 5G con penetraciones del 50 y 2% respectivamente, o por tecnologías de poca potencia pero largo alcance como son 6LoWPAN o LoRaWAN con una penetración del 16%. Pero aquí viene un tema muy importante. Cuando vemos el rubro de seguridad y ciberseguridad, vamos a ver que la penetración que quisiéramos ver en la región de Latinoamérica no es la esperada. Tenemos una penetración de un 26% que es bastante significativa, pero no la suficiente como para poder atender la necesidad de toda la operación minera, como acabamos de ver en el estudio del Banco Interamericano de Desarrollo. En este sentido, entonces, ¿cuáles son los retos que enfrenta hoy en día el sector minero? Y aquí me gustaría partir del planteamiento de esta pregunta. ¿Los protocolos que utilizamos para el control de nuestros sistemas y nuestros procesos son realmente seguros? Y para ello tenemos que definir qué es realmente, cuáles son los criterios que podemos definir para decir que un protocolo es realmente seguro. Y en términos generales, estos criterios son esencialmente tres. Uno, que es la capacidad de integridad, contar con la cualidad de integridad. Es decir, si yo transmito un dato de un punto A a un punto B, que este dato no pueda ser alterado por un tercero. Confidencialidad, que si yo transmito un dato de un punto A a un punto B, un tercero no pueda observar o no pueda tener acceso al contenido de ese dato. Y autenticación. Esto es que si yo transmito un dato de un punto A a un punto B, la persona que envía ese dato es la persona autorizada para hacerlo, pero también la máquina que lanza directamente el dato a través de la red es una máquina también autorizada para hacer dicha acción. En este sentido, cuando un protocolo cumple con estos tres criterios, podemos decir que es seguro. Sin embargo, cuando vemos los protocolos que utilizamos en el entorno de control industrial en el sector minero, vamos a ver que la gran mayoría no cumple con estos tres criterios básicos de seguridad. La razón de ello es que cuando estos protocolos fueron creados hace casi 20 años, toda la parte de la comunicación y la operación del sector minero estaba completamente disociada y aislada de todos los sistemas que se utilizaban para la gestión del negocio. Eran como dos silos completamente independientes y parte de la estrategia de seguridad era justamente basada en el concepto de aislamiento. Se decía que no podía ser atacado aquello que no estaba conectado o aquello que no tenía conectividad con el resto del mundo. Y durante muchos años, la estrategia de seguridad estuvo alineada con este concepto. Sin embargo, desde el 2015, los diferentes eventos que han sucedido a lo largo del mundo y la práctica global nos han mostrado que la seguridad por aislamiento no es del todo no es del todo adecuada y no es del todo eficiente, por lo cual es necesario proveer de elementos intrínsecos o externos para poder proteger nuestros sistemas de control industrial en la operación minera. Posteriormente, surgieron protocolos más modernos como OPC-UA con la intención justamente de cubrir este hueco en el aspecto de seguridad y llevar a la industria a un nuevo entorno seguro de operación. Sin embargo, la realidad es que el porcentaje de base instalada que vemos de OPC-UA a nivel global probablemente hoy en día se encuentre debajo del 5%, razón por la cual la gran mayoría de las operaciones mineras no pueden hacer un cambio tan grande, también por los costos asociados para hacer ello. Esto nos lleva, por otro lado, a la necesidad de contar con una estrategia. Y esa estrategia debe contemplar algunos aspectos importantes y para poder definir esos aspectos debemos entender primeramente por qué fallamos. Y en primera instancia, me gustaría promover la reflexión a través de la siguiente imagen. Y en esta imagen vamos a ver algunas prácticas que debemos evitar, pero que desafortunadamente son comunes en la región de Latinoamérica. Aquí estoy presentando una HMI que vemos en muchos de los procesos mineros a lo largo de la región, y aquí voy a hacer una ampliación del mensaje que nos está mandando esta HMI que controla parte de un proceso de producción. Rápidamente podemos ver que la misma está trabajando con una licencia inválida. Y desde el punto de vista de seguridad, esto es importante porque si el proveedor del sistema operativo o de la aplicación emite un boletín de seguridad solicitando
que los clientes hagan, digamos, hagan el parchado de la aplicación para cerrar el hueco de seguridad. Al tratar de hacer eso sobre esta HMI, no lo vamos a poder hacer en virtud de que la licencia que estamos utilizando no es una licencia válida, no es una licencia legal, por lo cual no vamos a poder proteger esta HMI bajando los parches adecuados. Esto es bien conocido también por los hackers y es conocido también que la ventana de oportunidad que se abre en eventos como este es aproximadamente de 12 meses y es el tiempo que tienen los hackers y las organizaciones criminales para poder hacer el exploit de este tipo de vulnerabilidades. Por otro lado, también algo que es importante en la evolución de la operación minera es la consideración de que a partir del brote de la pandemia en marzo del 2020, muchas de las aplicaciones que anteriormente vivían en el sitio mismo de operación, eventualmente se han ido hacia la nube. De tal forma que hoy en día más del 50% de las cargas de trabajo y de los procesos de operación se procesan, valga la expresión, fuera de las instalaciones de operación o fuera de las oficinas administrativas, lo cual implica que desde el punto de vista de seguridad, el perímetro electrónico se ha extendido mucho más allá de la operación física y de los edificios administrativos e incluso más allá de lo que considerábamos anteriormente nuestro perímetro electrónico. Es muy importante tomar esto en cuenta porque al definir una estrategia de seguridad debemos ser conscientes también de cuál es nuestra responsabilidad en la protección de la información al utilizar medios digitales y servicios de nube para proteger o guardar nuestra información. En este sentido, lo que debemos hacer, evidentemente, es contar con un plan de acción. Ese plan de acción debe contar con algunos elementos base para poder ser eficaz y efectivo. En primera instancia, debe abordarse desde un punto de vista de arquitectura. Es decir, el concepto de que existe un hardware o un software unicornio que va a ayudarnos a resolver todos los temas de ciberseguridad en la operación minera moderna, eso no existe. Lo que existe es una arquitectura integral con diferentes herramientas disponibles hoy en día que en su conjunto nos van a ayudar realmente a minimizar el riesgo para nuestra operación. A su vez, esta arquitectura debe estar alineada con los estándares y las mejores prácticas internacionales que a su vez nos definen los mecanismos para implementar en términos de detección, contención y eliminación de amenazas. Adicionalmente, las modificaciones, las últimas modificaciones al capítulo 7 de la normativa nos sugieren contar con un sistema ya sea centralizado o distribuido que nos permita gestionar la seguridad tanto en el perímetro físico como en el perímetro electrónico y en una sola pantalla poder proveernos de toda la información necesaria para la toma de decisiones ante las potenciales amenazas o ante la detección de una potencial amenaza en nuestra infraestructura. Y por último, este plan de acción y los mecanismos que implementemos deben considerar tanto la parte operativa como la parte administrativa de la organización como una estructura, como una solución integral, holística a toda la organización. Ahora, cuando vamos hacia los aspectos un poco más tácticos, nosotros vemos el modelo de referencia que utilizamos en la mayoría de las operaciones mineras a nivel global, que es nuestra arquitectura ISA 95. Ya desde hace algunos años veíamos algunas áreas de oportunidad dentro de esta arquitectura. Cuando esta surgió, se definió entre las capas 3 y las capas 4 y 5 esta famosa DMZ, que tenía la intención principalmente de protegernos de ataques que vinieran de norte a sur o de sur a norte, es decir, de la red administrativa hacia el área de operación o viceversa. Y como vemos del lado derecho en el estudio de BCIT del 2009, el 49% de los ciberataques detectados ya en ese año provenían justamente de la red administrativa hacia las áreas de operación. 17% de los ataques se daban a través de conexiones directas en el plano de control de la planta y 10% de los ciberataques se daban a través de puertos que se consideraban seguros o a través de aplicaciones que se consideraban seguras o de máquinas, dispositivos de los mismos proveedores que visitaban la operación y que se consideraban seguros. Sin embargo, con el tiempo, el flujo de los ciberataques empezó a modificarse de tal forma que los hackers desde el 2016 buscan cambiar los patrones de flujo de tal forma que estos no pasen a través de la DMZ y de esa forma no sean detectados. Y como todos sabemos, un mantra de la seguridad que muchas veces habremos escuchado nos dice que no podemos proteger aquello que no podemos ver.
Y conociendo este mantra también, los hackers empezaron a modificar los patrones de ataque de tal forma que no fueran detectados por esta DMZ, lo cual originó, entre otras cosas, el crecimiento y la efectividad en los mismos. De tal forma que esto dio eventualmente pauta a la creación de nuevas tecnologías que nos permitieran ahora proteger nuestra arquitectura ISA 95, no solamente de ataques que vengan de norte a sur o viceversa, sino también de este a oeste. Y para ello surgió una nueva generación de tecnología denominada comúnmente como sensores. La idea de los sensores es convertir a la infraestructura en un elemento intrínsecamente seguro, esto es, que dentro de la misma inteligencia de los dispositivos de comunicación existan los elementos de tipo activo o pasivo que nos permitan detectar, que nos permitan identificar, detectar, contener y eliminar cualquier tipo de amenaza cibernética. Y en este sentido, la práctica internacional lo que nos dice es que para poder proteger de manera adecuada nuestra infraestructura en el sector minero, debemos contar con 7 grandes características. La primera es inmediatamente proteger la comunicación con nuestras HMIs para el control, que hacen el control del proceso. A continuación, debemos contar con la capacidad de hacer inspección profunda de paquetes para que podamos a través de ella y la utilización de inteligencia artificial poder hacer la detección de ataques de día cero o de ataques de los que no existe un antecedente previo. A continuación, la protección contra malware, que es importante y fundamental porque representa el principal riesgo para la operación minera. Adicionalmente, aquellas conexiones que tengamos de manera remota hacia nuestra operación, podemos tenerlas siempre y cuando estén aseguradas a través de algún proceso de encripción o de un servicio de VPN. Por otro lado, también es importante que la seguridad incluya los aplicativos dentro de las HMIs, particularmente importantes si estas HMIs cuentan con sistemas operativos que ya tienen bastante tiempo en el mercado o que ya están en etapa de fin de vida o fin de soporte. Por último, también debemos tener en consideración contar con mecanismos que nos permitan crear políticas para el intercambio de información entre áreas que normalmente gestionamos a través de firewalls. Y por último, también lo que nos dice el capítulo 6 de la norma es que debemos contar con este sistema centralizado o distribuido que nos permita gestionar todos los aspectos del perímetro físico y electrónico de seguridad y proveernos la información en una sola pantalla. En este contexto, lo que recomendamos también es la lectura del marco normativo más importante, que es este que estoy presentando acá, la normativa NERC y CIP, aunque todos sabemos que surge originalmente en el sector eléctrico y el sector petrolero, pero que en muchos aspectos es la normativa madre de la que se desprende otra normativa mucho más especializada como IS 6243, 443 o NIST 882. Lo relevante acá es que a través de la lectura de esta normativa podemos nosotros conocer cuáles son los cambios que ha habido en las mejores prácticas y cuáles son los mecanismos recomendados desde el punto de vista activo y desde el punto de vista pasivo para proteger así nuestra infraestructura. Cuando vamos a la implementación práctica de estos mecanismos, vamos a ver muy rápidamente que de manera resumida, esta normativa nos da algunas opciones y algunas pautas para poder implementar estos mecanismos en la operación minera. En primera instancia, vamos a ver que en los niveles inferiores, en las capas 0 a 3, donde tenemos los controles de proceso y los controles distribuidos, podemos utilizar mecanismos activos, pasivos o una combinación de ambos, a lo que llamamos un sistema híbrido. Para ello, un mecanismo pasivo es básicamente un mecanismo de software que vive embebido dentro de los sistemas de comunicación de red, que se activa localmente, si detecta alguna anomalía, la contiene y la elimina de manera local sin introducir ningún tipo de delay al proceso. Por otro lado, un mecanismo activo implica la conexión física de una appliance, un elemento de hardware con su propio software, que va a hacer una inspección profunda de paquetes y va a representar un tipo de seguridad mucho más robusto y lo vamos a poner principalmente en aquellos puntos de la red donde haya una mayor convergencia de flujos de información. De tal forma que lo que nos sugiere las mejores prácticas internacionales es que en los niveles inferiores, es decir, los niveles 3 hacia abajo, podemos utilizar cualquiera de estos 3 mecanismos, pasivos, activos o la combinación de ambos. Sin embargo, cuando vamos hacia la DMZ y la conexión hacia la red administrativa, el mecanismo de seguridad de preferencia debe ser de tipo activo. Es decir, debemos colocar ahí un appliance físico en serie con respecto a los flujos de tráfico para poder hacer esta inspección profunda de paquetes y tener en este punto una seguridad mucho más robusta.
Adicionalmente, cuando vemos la construcción de esta arquitectura de seguridad, vamos a ver que conforme va creciendo, conforme vamos abarcando más procesos en la operación minera, vamos a requerir diferentes herramientas para trabajar en conjunto y poder realmente minimizar el riesgo. De tal forma que si queremos tener un control mucho más preciso de quienes accesan a los recursos de la red, necesitamos un mecanismo de control de acceso. Si estamos utilizando conectividad o aplicativos a través de Internet, necesitamos tener una protección de nuestro sistema de DNS. Por otro lado, si queremos proteger la infraestructura sobre amenazas de tipo cognitivo que utilizan inteligencia artificial o incluso proteger la infraestructura de aquel malware que pudiera venir embebido dentro de una conexión encriptada, vamos a requerir un sistema que cuente también con tecnología de inteligencia artificial para poder tener visibilidad incluso dentro de aquellas conexiones encriptadas e identificar las amenazas embebidas en las mismas. Por otra parte, también debemos contar con nuestros firewalls y nuestros sistemas de gestión de los mismos para crear las políticas para el intercambio de información y, como ya había comentado, la protección contra malware, que es fundamental para la operación minera y los sistemas de SCADA. Adicionalmente, cuando vemos la arquitectura moderna de una operación minera, vamos a ver que esta ISA 95 ahora cuenta con estos nuevos elementos de seguridad denominados sensores que están viniendo embebidos dentro de la misma infraestructura de comunicaciones. Esto ha sido un salto importante porque, como ya comenté, nos permite no solamente detectar y contener amenazas norte-sur, sino también este a oeste, y esto está dando pauta para la creación de una arquitectura realmente inteligente y que se pueda defender a sí misma. De tal suerte que con esta arquitectura que integra todos los aspectos de identidad, aseguramiento de conexiones remotas, políticas para el intercambio de información y demás, con esto es con lo que se está conteniendo al máximo el riesgo de intrusión a través de conexiones no autorizadas a una operación minera. De tal forma que cuando vemos finalmente la evolución hacia un modelo de operación basado en el estándar 4.0, vamos a ver del lado izquierdo que la seguridad funciona de una manera transversal, proveyendo los mecanismos de integridad, confidencialidad y autenticación en las comunicaciones de todo el stack, desde los dispositivos en la parte operativa, en la capa de IoT, hasta los indicadores que nos dan las aplicaciones que pueden vivir ya sea en nuestras propias instalaciones en la operación o en aplicativos que pueden estar viviendo en la nube. De tal forma que lo que vemos hacia el futuro en la arquitectura de la operación minera es una arquitectura intrínsecamente segura, donde cada una de estas capas va a contener algún elemento de seguridad, ya sea de tipo activo o de tipo pasivo. Con lo cual, lo que vemos hacia futuro es una estructura de operación mucho más robusta, mucho más segura, muy flexible, que se va a poder adaptar a los constantes cambios de nuestra operación y va a poder proveer las capacidades digitales necesarias, pero de una manera segura. Entonces, con ello termino mi participación. Agradezco a todos por su atención.